Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él, bendigan a su Hijo amado, nuestro Adón, Melech, Redentor y Salvador Yahshua Hamashiach, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, en el libro de Juan, allá en el capítulo 5, verso 23, donde dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Abacados y eterno que lo envió. Esta es la adoración al único Elohim viviente, Yahweh Haelión, que se manifestó a este mundo por medio de la humanidad de su ungido Yahweh Salva, Yahshua, Immanuel, Elohim con nosotros. El Mashiach que vino a este mundo a instruirnos sobre el único y verdadero Ejad de la eternidad. Como lo dice el libro de Juan allá en el capítulo 17, versos del 21 al 23. Cuando llegue el final de los tiempos en este mundo, toda la creación será una sola en su Creador Hashem Kadosh Yahweh Haelión, y el Mesías Redentor Yahshua, por quien todo fue creado, llegando a la plenitud del más grande Mishbot de la Torah escrito en Devarim, libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde dice: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad, el Padre en el Hijo y el Hijo en el Abba. Y todos nosotros, los seres humanos que hacemos parte de su Redil Kadoshim de redimidos, unidos al Abacados por medio del Adón Yahshua, cumpliéndose así el Ejad de la eternidad, en la plenitud del Ruach HaKodesh que lo subsume todo en su gloria divina, hasta las profundidades de la santidad. El siervo apóstol Yohanan escribió en Primera de Juan capítulo 2, verso 23: todos los que niegan al Hijo están también sin el Padre, pero todo aquel que reconoce al Hijo también reconoce y tiene al Padre. Nada puede existir fuera del gran yo soy. Bendito sea su nombre Kadosh por siempre y para siempre. Un solo Dios vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre. Doy gracias a mi amo y Adón por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para todos nosotros desde la eternidad, y que es la única palabra que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al Abacados y eterno. Te pedimos, oh Santo de Israel, que seas tú instruyéndonos, dándonos el alimento espiritual que necesitamos, esa palabra de edificación, de esperanza, de amor, de fe, que necesitamos todos para poder caminar en esa senda que nos conduce a la puerta angosta, esa senda estrecha que es la senda antigua por donde caminó nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Que esta palabra sea como el maná que desciende del cielo para que todos seamos alimentados y fortalecidos espiritualmente y crezcamos en el amor y en el temor a Elohim, así como en la obediencia y en el cumplimiento de sus ordenanzas y mandamientos. Enseño y predico en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach, y en su nombre inicio esta evangelización. Amén y amén. Toda la gloria sea para Yahweh, toda rabá al Altísimo, toda la kabod para Yahshua, el Elohim viviente. Bendito sea su nombre. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, con la ayuda del Ruach de Elohim, el
la divina presencia del Santo bendito, el gran legislador que escribe y decreta, y su palabra se cumple, y que nos instruye para bien de nuestras almas y para gloria suya. Vamos a iniciar a partir de hoy la enseñanza donde vamos a hablar sobre las 70 semanas de Daniel, siervo de Adonai, a quien el Santo bendito le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, además de entendimiento en toda visión y sueño, como dice Daniel en el capítulo 1, verso 17. Bendito sea Yahweh. Bendito su nombre. La enseñanza se va a subdividir en varias partes, porque es un poquito extensa. Sin embargo, como siempre digo, por motivos de tiempo y la forma de comunicación virtual por estas redes, bendito sea Elohim, que están al servicio de todos, debo resumir un poco los temas, procurando en lo posible llevar el contenido de la enseñanza lo más completo posible, que sea el Adón del cielo y de la tierra instruyéndonos por medio de su Ruach de Emet, el mismo Ruach de la profecía, sea instruyéndonos a nosotros, los receptores de sus profecías dictadas para este mundo y para esta humanidad. Bendito sea Yahshua por siempre. Aleluya. Si hay un tema que se ubica entre los más hablados por todos los religiosos, teólogos, maestros, estudiosos de la escatología bíblica, predicadores y creyentes de todas las vertientes religiosas y aún por los incrédulos, es este tema, el que habla de las 70 semanas de Daniel. Es tan mencionado y tan conocido que solo basta decir las 70 semanas de Daniel y ya todo el mundo sabe de qué se va a hablar. Incluso la gran mayoría hablan del tema con su conocimiento recibido, y eso está bien, que el conocimiento de Elohim, de su palabra y de sus profecías se extienda, se expanda como buena semilla en este huerto de los vivientes humanos. Porque todo el que busca conocimiento de Elohim anhela en su corazón acercarse a su Creador. Bendito sea Yahweh, por siempre y para siempre. Sin embargo, entre tanto conocimiento que va surgiendo, pueden suceder cosas que al pasarlas por el filtro de la Escritura Sagrada quedan como en el aire, no se ven tan claras, y es ahí donde debemos reflexionar. Hay una gran cantidad de investigaciones teológicas que procuran aclarar este tema. Pero como siempre digo, hablar de la palabra de Adonai o estudiarla o leerla no es lo mismo como se hace con cualquier otro texto u otro tema de estudio o investigación secular, o como leer cualquier libro de investigación. No, señor. Cuando un creyente se sumerge en la dabar de Elohim, debe tratar de despojarse de todo lo que su mente carnal le ofrece, sus pensamientos, su cultura y sus creencias le dicen, y entrar a la dimensión del Ruach HaKadosh de Adonai, dejándose instruir por su divina presencia, para que de esa manera haya un conocimiento más apropiado de la Escritura Sagrada. La mirada de ese creyente debe estar en el Shamaim, en el cielo, aunque sus pies estén en la Aretz, en la tierra. Si el creyente no ve o no escucha bien, entonces debe ponerse los lentes del
Ruach y los audífonos del Ruach y dejar de escuchar un poco a los adoctrinantes y teóricos humanos, para que sea Elohim creador quien le hable y el Ruach HaKodesh le revele, según la misma escritura sagrada, el devenir histórico de lo que le espera a esta humanidad y a este mundo terrenal. Sólo así podrá comprender mejor las cosas espirituales que el Santo Creador nos da para que lo encontremos a Él sin dificultad. Sé que hay siervos idóneos y aprobados que instruyen al pueblo de Dios, porque Elohim no deja desamparado a su redil. Eso lo sé. Pero también sé que hay muchos otros que se han dejado impregnar y llevar por doctrinas y creencias intelectuales y humanas que, aunque parezcan muy acertadas, pueden estar llevando al redil a la confusión. Bien dice el libro de Proverbios en el capítulo 18, verso 15: el corazón de la persona con discernimiento adquiere conocimiento, y el oído del sabio busca entendimiento. Y es ahí donde a cada quien se le ha dado una porción de ese precioso don de la sabiduría y la revelación del cielo, para que en ese reconocimiento se deleite el ruaj de sabiduría de Elohim. Aleluya. Entiendan también esto, mis amados hermanos y amigos, israelitas de la Galut. No es posible hacer un análisis juicioso de estos eventos escriturales si antes no sabemos con certeza de lo que vamos a hablar. Por eso, en esta primera parte de hoy vamos a hacer como una especie de introducción general para contextualizarnos en el tema de estudio y para que lo demás que se enseñe después pueda ser comprendido con mayor facilidad. Porque les cuento algo y se lo digo con mucho aprecio, con mucho respeto por todos. Hablar de las 70 semanas de Daniel es un poco complejo. No es de fácil comprensión para las personas que no han escuchado o que han escuchado el tema desde una serie de doctrinas humanas que les han instruido. Entonces, vamos a hacer esta especie de introducción general global hoy para que lo que se enseñe y se hable de aquí en adelante pueda ser comprendido más fácilmente. Porque sin el ánimo de creer que sé mucho o que la verdad la tengo yo, Yahweh me guarde de eso, ya que toda la verdad y la sabiduría reposan en Yahshua. Como les dije, es un tema complejo si no se le presta mucha atención y si no se explica bien. He visto que hay muchas doctrinas, muchos estudios, interpretaciones, teorías y más letras que salen cada día donde los eruditos hablan de la profecía de Daniel. Y yo me he atrevido a pensar y me atrevo a pensar que incluso los que hablan de la profecía y las profecías de Daniel se han metido en enseñanzas anteriores que han creado en algún momento y no se dedican en oración a escudriñar la palabra de Dios, porque son tantas las enseñanzas y doctrinas que ya puede decirse
que en cada iglesia hay una doctrina del libro de Daniel y solo en esa creen, aunque traiga una sola línea desde el principio, pero cada quien va formando como un brazo doctrinal. Y con tanta creación literaria o teórica, pues la confusión se hace más grande. Así las cosas, sean bienvenidos a esta primera parte de las 70 semanas de Daniel como una gran introducción general para que pueda comprender usted con comprensión espiritual lo demás que se va a enseñar en los siguientes estudios. Toda rabá sea al Altísimo, toda la gloria sea para Adonai, y que sea Él quien nos instruya en esta hermosa experiencia, en esta hermosa aventura espiritual de conocimiento de las cosas del cielo. Bendito sea Yahweh y Yahshua por siempre. Comencemos por leer el texto del libro de Daniel, mis amados hermanos. El texto que nos habla de las 70 semanas proféticas para el pueblo de Yahweh. Entonces vamos a ubicarnos en el capítulo 9 del libro de Daniel, mis hermanos. Ubíquense y lo ubicamos. Capítulo 9 del libro de Daniel. Vamos a buscarlo por aquí. Bendito sea Adonai por siempre. A ver. Capítulo 9, libro de Daniel. Bendigo a Elohim por siempre. Aquí está. Y vamos a leer los versículos, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer los versículos del 24 al 27. Capítulo 9, libro de Daniel, versículos 24 al 27. Dice allí: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad Kadosh para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para borrar las iniquidades, para hacer expiación por las iniquidades y para traer justicia eterna, y para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar Kadosh Kadoshim. El verso 25 dice: conoce por lo tanto y entiende que 7 semanas de años pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y reedificar Jerusalén hasta que el Mashiach, el príncipe, venga. Permanecerá reedificada por 62 semanas de años, con plazas y pozos alrededor, pero esto será en tiempos angustiosos. Entonces, después de 62 semanas, Mashiach será cortado y no hay juicio en él. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh, pero este fin vendrá con inundación, y la desolación, o sea, la destrucción, está decretada hasta el fin de la guerra. Él hará un pacto firme con muchos por una semana de años. Por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Sobre el ala del templo estará la abominación de desolaciones, y continuará hasta que la ya decretada destrucción sea derramada sobre el desolador. Aquí comenzamos, mis amados. Este es el texto que aparece en la versión israelita. Escuchen. Ahora vamos a leer este mismo texto en la versión latinizada, conocida como Reina Valera, y que es la que más se ha utilizado para todos los estudios que existen en el cristianismo. Vamos a leer exactamente la porción escritural de la Reina Valera. Vamos a ubicarla aquí.
regálenme aquí un momentico, Reina Valera. Por aquí está Reina Valera. Muy bien. Vamos a ver, aquí está. Listo. Capítulo 9, versículos 24 al 27. Comienzo la lectura de la Reina Valera. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas mas no, no por sí, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin caerá con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Discúlpenme que parezca algo cansón, pero ahora vamos a leer la misma porción escritural en la Nueva Versión Internacional. Vamos a mirar cómo se lee este mismo texto en otra misma versión latinizada que lleva por nombre Versión Internacional. Y miremosla. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre. Miren lo que dice allí. Aquí está. Dice: 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Luego habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén, con sus calles y trincheras, pero en tiempos difíciles. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada. La ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que vendrá. El fin vendrá como una inundación. La destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Bendito sea Yahweh. Alabado sea su nombre. Ya pudimos ver el texto de la versión israelita y el mismo texto escrito en 2 versiones latinizadas. Entre los demás cientos de versiones grecorromanas que existen y que son las que se han tomado y se siguen tomando o teniendo en cuenta como referencia para hacer los estudios que existen en este momento. De pronto no lo notaron, pero ya de entrada pueden verse algunas situaciones que debemos mirar con objetividad
escritural y espiritual, procurando cuidarnos de las hipótesis y de las conjeturas humanas en las que es muy fácil caer. Por ejemplo, aunque en los pasuquín del 24 al 26 hay bastante concordancia en los textos, no sucede lo mismo en el último versículo, o sea, el verso 27, incluso en el 26, que es donde aparece la semana 70 como una semana que dicen la gran mayoría de los adoctrinantes de este tiempo que es una semana de 7 años apartada o independiente, aunque forma parte de las 70 semanas. Es importante que ustedes tengan a la mano, por ahí cerquita, una versión de la Reina Valera o cualquiera de las versiones que normalmente utilizan nuestros hermanos cristianos en sus diferentes denominaciones. Y también tengan cerca una versión israelita para que vayan leyendo y entendiendo la situación escritural. Cualquier versión israelita sirve por ahora. Y cualquier otra versión cristiana también sirve, sea de uso católico o protestante. Ahora, mis amados, vamos a leer este mismo texto del Tanakh, de las 70 semanas de Daniel. Vamos a leerlo en un Tanakh con una línea un poco más cercana a la restauración antigua de los textos sagrados. Hoy día no es difícil tener acceso a todas estas versiones antiguas. En internet se encuentran todas las versiones y traducciones, desde las más antiguas hasta las más recientes. Eso es profético porque al final de los tiempos la palabra de Elohim, que es su mensaje eterno de salvación, estará a disposición de toda la humanidad para que el Evangelio llegue a toda criatura humana, como dice allá el libro de Mateo en el capítulo 24, verso 14. No es difícil encontrar páginas confiables y las versiones confiables. Veamos lo que dice entonces este mismo texto de Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27 en una versión israelita un poco más rigurosa en la traducción antigua. Miremosla. Busquemos aquí. Regálenme un segundito. Ok. Y vamos a mirarla. Aquí está. Miren lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu Kadosh, ciudad, tu apartada ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Kodesh Kadashim. El Kodesh Kadashim o Kodesh HaKodashim es el sitio destinado para la revelación del pacto entre el santo bendito Elohim y el pueblo de Israel. Dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mashiach príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el Kodesh, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Alabado sea su nombre. Alabe lo que él vive. Aleluya.
Como les dije, ya comenzamos a ver algunas cosas que llaman la atención, de las cuales voy a ir hablándoles en la medida en que vaya avanzando en la enseñanza. Lo que sí debemos estar es muy atentos para ir comprendiendo el tema. Los estudiosos coinciden en afirmar, y yo creo que es correcto, que el tiempo del que habla la profecía de Daniel corresponde a un día por año, tomando como referencia el texto del libro de Ezequiel, allá en el capítulo 4, versículo 6, y el libro de Números en el capítulo 14, verso 34, donde Adonai dice que será un año por cada día, 40 días, 40 años. En esto no hay ninguna discusión. Por lo tanto, las 70 semanas de Daniel equivalen a 490 años destinados para el pueblo de Israel. Esta profecía está dirigida o está destinada para el pueblo de Israel. Los estudiosos y los estudios de las profecías bíblicas dicen que esta profecía del gran Malak, dada a Daniel, se subdivide en tres partes o en tres sesiones de tiempo, de semanas, de 7 semanas, un tiempo, de 62 semanas, otro tiempo, y de una semana más, otro tiempo. Las primeras 7 semanas son 49 años. El segundo tiempo de 62 semanas es el equivalente a 434 años. Y la última semana equivalente a 7 años, para un total de 70 semanas, que sumándolas dan un total de 490 años. Dice la profecía que este tiempo dado por el Malak, el gran ángel, se iniciaría con la expedición del decreto o edicto que ordenaba restaurar o reconstruir a Jerusalén, y ese tiempo llegaría hasta el Mashiach príncipe. Los teóricos bíblicos, intérpretes, tratadistas y todos los demás, que es lo que les voy a estar hablando mayormente de estas enseñanzas, dicen que este tiempo se compone de las primeras 7 semanas más las 62 semanas. Ese tiempo daría un total de 69 semanas, que equivalen a 483 años en total. Pero según ellos, quedaría pendiente la última semana de 7 años, que la trasladan para estos tiempos finales. Bendito sea Yahweh y Yahshua por siempre. Miren a dónde va ese tiempo. Desde la expedición del decreto, que ya vamos a ver con detenimiento, que ordenó reconstruir Israel, hasta la primera venida del Mesías. Al hacer las cuentas, conforme a lo escrito en el libro sagrado, vemos que hay 483 años exactos. Ahora, las diferencias en cada forma de enseñanza donde se habla de esta profecía se evidencian con la fecha del comienzo de las 70 semanas y el método de interpretación que cada quien utiliza. Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Por eso les voy a hablar de estas 70 semanas según lo que está escrito en el mismo Tanakh, en el Brit Hadashah, nada más. Y cada uno de ustedes sabrá lo que debe hacer, porque Elohim no deja a nadie en el desamparo. Elohim es un Dios de amor, que a todos nos extiende su mano y nos da sus rúas de verdad y de revelación para que podamos comprender su dabar. Y es obligación de cada creyente pedirle a Elohim que le revele la emet guardada en su misma palabra,
para caminar bajo la luz de Mashiach. Y esto se puede lograr de rodillas, clamando, ayunando, orando a Elohim para que sea Él su maestro y su pastor. Aleluya, bendito sea su nombre. Existen varias fechas que utilizan los estudiosos e intérpretes para calcular el tiempo de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Eso depende del punto de partida que cada quien le dé al momento en que se expidió el edicto o decreto por medio del cual se daba la orden de reconstruir Jerusalén. Voy a tratar de hablar de algunas de esas fechas que son muy conocidas por quienes las aceptan. A lo mejor usted se identifica con alguna de esas doctrinas interpretativas y les sirva escuchar para que pueda entender mejor todo esto y no se desvíe por allá en caminos y en andanzas donde no deba caminar, porque hay terrenos que están muy minados, muy riesgosos para andar a tientas. Entonces, cuando usted escuche la enseñanza, usted va a poder caminar mejor. Y a lo mejor se identifica con alguna de estas doctrinas, a lo mejor ya la está practicando, esperando, y le sirva escuchar todo esto. Entonces, comencemos. La primera fecha que se tiene para calcular la profecía es la que toman los intérpretes conocidos como los preteristas. Estos son los teólogos o los estudiosos e intérpretes que afirman que las acciones de la profecía ya se cumplieron, ya se concretaron en tiempos pasados. Hablo concretamente de la profecía de Daniel. Es decir, la profecía ya aconteció, ya se cumplió en el pasado y no hay nada para el presente ni para el futuro. Este grupo de estudiosos toman como referencia el año 586 antes de Mashiach, basándose en el versículo escrito en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 10, donde el profeta les envía una carta a los exiliados que estaban en Babilonia y les dice que después que se cumplan los 70 años de exilio, serán retornados a su tierra. Cuando puedan, lean todo ese capítulo 29 del libro de Jeremías. Esta corriente de teólogos identifican a Antíoco IV Epífanes como el anticristo y tienen sus argumentos muy bien estructurados, basándose en diferentes cortes literarias, bíblicas, históricas y demás fuentes de apoyo con las cuales se auxilian para demostrar que su enseñanza es la correcta. Cada quien sabrá con qué se identifica, porque en cada iglesia tienen sus propias doctrinas y sus propias enseñanzas. Esta, pues, digamos que es la primera fecha y forma de interpretar la profecía de las 70 semanas de Daniel. Aparece una segunda corriente de estudiosos con una fecha diferente, que es la que utilizan los que aplican el método llamado futurista. Esta teoría o doctrina religiosa futurista, digamos que se contrapone a la anterior que utilizan los preteristas, todos muy respetables indiscutiblemente. Este grupo de estudiosos futuristas ya no toman el año 586 antes de Mashiach como referencia para sustentar sus estudios proféticos, sino que toman como referencia el año 445 antes de Mashiach para calcular la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ellos fundamentan sus estudios
en el texto escrito en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, pasuk o pasuquino, versículos del 1 al 4, y capítulo 2, versículos del 1 al 8 del libro de Nehemías. De las enseñanzas de este grupo de teólogos, repito, muy respetables todos, es de donde surge la doctrina del rapto secreto, de la que tanto se habla por estos días y de lo que les voy a hablar más adelante. Sobre este tema del rapto secreto de la iglesia, hay una enseñanza que publiqué en la página de Facebook hace algún tiempo atrás. El que desee puede buscarla y escucharla. A lo mejor le sirva de algo. Con esta enseñanza puede comprender mejor esta enseñanza. Los que se fundamentan en esta interpretación escatológica futurista deben hacer una serie de conversiones de tiempos muy rigurosa. Deben convertir los años en días, luego pasarlos nuevamente a años, investigar bastante para sustentar su enseñanza, y eso es muy loable, pero bastante complicado. Y al final deja bastantes vacíos por la cuestión de los tiempos, que son muy inciertos. No hay certeza en eso. Aunque quieran hacerlo ver como muy exacto, la verdad no lo es, y lo van a ver en el transcurso de estas enseñanzas. De esta confusión de los tiempos y los años, los meses, las semanas y los días, yo ya les he hablado. Pero en este estudio es necesario volver a hablarles un poquito más, para que puedan comprender mejor la profecía de las 70 semanas de Daniel y puedan ubicarse y aferrarse al alabar de Elohim. Bendito sea Yahweh. Entonces, tenemos en escena los estudiosos preteristas y los futuristas. Cada grupo sostiene su enseñanza y forman sus propias doctrinas, que son las que se enseñan a la comunidad de creyentes. Y con esas doctrinas es que el redil de Mashiach va avanzando en este mundo de confusiones y de aciertos también. Aparece una tercera y cuarta fecha que toman otros teólogos, estudiosos e intérpretes de la profecía para calcular las 70 semanas de Daniel. Aquí digamos que hay una especie de subdivisión, aparecen como dos grupos. Un primer grupo de eruditos se fundamentan en el primer decreto del rey Ciro de Persia en el año 537 antes de Mashiach. En este sentido toman como referencia el texto bíblico que aparece en el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Sin embargo, si ustedes observan el texto y lo leen detenidamente, se van a dar cuenta que esta obra de reconstrucción del templo de Jerusalén fue detenida, fue suspendida indefinidamente, tal y como aparece escrito en el mismo libro de Esdras, en el capítulo 4, versos del 21 al 24. Y en el capítulo 5 del mismo libro de Esdras se van a dar cuenta cómo los judíos, después de algún tiempo, decidieron continuar con la reconstrucción del templo. Por eso aparece llamémosle otro subgrupo de estudiosos, de intérpretes de la profecía, que toman como referencia el segundo decreto del rey de Babilonia, dictado 17 años después, en el año 520 antes de Mashiach. Este grupo toma como referencia el texto escrito en el mismo libro de Esdras, en el capítulo 6, versículos del 1 al 12. Pero aquí aparece una situación muy clara en la escritura sagrada, y es que la orden del rey es para la reconstrucción del templo o la casa de Elohim en Jerusalén.
Esa orden no fue para la reconstrucción de la ciudad como lo ordena la profecía o como lo señalaba la profecía. Sin embargo, repito, los teólogos y los estudiosos tienen sus argumentos para sustentar su teoría y así la enseñan a sus feligreses, a sus seguidores, a los fieles. Baruch Hashem Yahweh Elohim. Ya les he dicho que son diferentes posturas interpretativas que existen sobre este mismo tema y cada quien busca sustentarlo lo que cree que es lo correcto. Así esté de pronto algo incorrecto. Ya van a ver la explicación que les daré más adelante sobre estas cosas. Por ahora continuemos entonces con el tema central de la enseñanza. Estoy hablándoles de las diferentes fechas que utilizan los estudiosos, los intérpretes, para calcular el tiempo en el que se cumplirán los eventos mencionados en las 70 semanas de Daniel, tomando como referencia el momento en que se expidió el edicto o el decreto por medio del cual se daba la orden de reconstruir Jerusalén. Les he hablado de 4: la postura de los preteristas en el año 586 a.C., la enseñanza de los futuristas que toman en el año 445 como referencia antes de Mashiach, los que se fundamentan en el primer decreto del rey Ciro de Persia en el año 537 antes de Mashiach, y los que toman como referencia el segundo decreto del rey Darío de Babilonia, que se dio 17 años después, en el año 520 antes de Mashiach. Entonces aparece otro grupo más que sienta sus doctrinas y las expande en el pueblo de Dios. Son más grupos de estudiosos y cada día aparecen más creyentes que se crean sus propias doctrinas interpretativas y sus enseñanzas. No hablaré de todos, obviamente, porque hay algunos que ni siquiera se conocen públicamente, sino que manejan sus doctrinas, sus enseñanzas en forma como muy privadas allá en sus congregaciones, con sus seguidores. Pero creo que con este pequeño análisis y con lo que se les va a hablar de las doctrinas interpretativas de la profecía de las 70 semanas de Daniel más conocidas, que son las que más están impactando al pueblo de Elohim, creo que con las observaciones que haré de esas enseñanzas, lo que se hable en estos Shabbats, ustedes podrán tener una mejor visión de este tema y procurarán hacer las correcciones que deban hacer en su vida espiritual. Y si ven que es necesario, pues ustedes mismos harán las correcciones que deban hacer solamente si ven que es necesario, allá en su emuná, en su fe obediente, según la fe que usted predique y que practique, porque de todos aprendemos, de alguna manera todos nos dejan alguna enseñanza. Sin embargo, no podemos creerles a todos los que salgan a hablar e interpretar la palabra de Dios. Se debe tener bastante cuidado con eso. Bendito sea Yahweh. Alabado sea su nombre por siempre. Nos encontramos entonces, bendito sea Yahweh Elohim. Nos encontramos entonces con un grupo de estudiosos apologéticos, escatólogos, intérpretes, teóricos, igual como los anteriores grupos. A este grupo de estudiosos de la escatología y la apologética bíblica se les conoce como historicistas. Este grupo toma como referencia el decreto del rey Artashasta. Bueno, no sé hablar muy bien ese idioma por allá de ellos. Lo conocemos como Artajerjes de Persia. Ellos toman como referencia el decreto del rey Artajerjes de Persia, que fue dictado en el año 457 antes de Mashiach. Es tomado como el decreto o edicto del que habla la profecía de Daniel. Pueden leerlo en
Libro de Esdras en el capítulo 7, versículos del 1 al 26. Yo siempre les recomiendo leer todo el capítulo y los demás capítulos anteriores también, los posteriores que normalmente hablan del tema y a veces hasta lo explican mejor. En este edicto o decreto dictado o emitido por el rey Artajerjes de Persia en el año 457, y que lo pueden leer en los versículos del 1 al 26, aparecen una serie de cosas que lo hacen diferente a los demás. Por ejemplo, este edicto o decreto u orden real les restituye a los judíos su propia ley, les permite establecer sus propios gobernadores, además de que ordena la reconstrucción de la ciudad y el templo, ¿no? Les permite practicar su propia religión, les concede libertad política y judicial con facultades para actuar con independencia, cosa que no había sucedido antes. Todo eso lo pueden leer ustedes a partir del versículo, en el capítulo 7 de Esdras, pueden leerlo también en el capítulo 8, 9 y 10, si lo desean. Capítulo 7, el 8, el 9 y el 10 de Esdras. Y ahí van a encontrar todo esto, bien explicado. Digamos, mis amados, que hasta aquí hemos hecho un recorderis de lo que los creyentes han escuchado, lo que se les ha enseñado allá en sus iglesias, o lo que ven por internet sobre las 70 semanas de Daniel. Y es una de estas doctrinas interpretativas en las cuales está fundamentada la fe de la gran mayoría, escúchenlo, la gran mayoría de los creyentes en las diferentes denominaciones cristianas. Y es de esto de lo que vamos a estar hablando en estos estudios que siguen. Y como me han dicho y me lo han dicho varias veces, pastor, usted hace unas enseñanzas muy largas, trate de hacerlas más corticas, porque usted se extiende bastante y nos cansamos. Entonces voy a tratar de hacerlas a lo máximo de una hora, a lo máximo de una hora. Entonces, como veo que ya hoy estamos casi en el tiempo ya, entonces por hoy vamos a dejar hasta aquí para continuar el próximo viernes al inicio del Shabbat a las 7 de la noche hora colombiana, para continuar con la segunda parte. Va a ser un tema, es un tema muy fascinante, muy importante, no solo por lo que es fascinante e impactante, sino por la importancia que es para nuestras vidas, en la vida del Olam Jabá, la vida espiritual en el mundo futuro. Y tenemos que saber y conocer para poder nosotros caminar en la senda de Adonai. Bendito sea Yahweh por siempre. Padre, te damos las gracias, Abacados, exaltamos tu nombre, Rey de los ejércitos del cielo, porque tú nos instruyes, porque tú nos hablas, Rey santo y eterno. Exaltamos tu nombre, Padre, y te pedimos que no dejes de darnos alimento del Shamaim, que no retires de nosotros tu divina presencia, tu Santo Espíritu, que nos instruyas, necesitamos cada día más de ti, oh Adón Yahshua, y de tu Rúa. Instrúyenos, Señor, háblanos, fórmanos, que tu pueblo y cada uno de nosotros escuchamos tu dabar, oh bendito Elohim. Háblanos que tus siervos escuchamos, para gloria tuya, para bien de nuestras almas y para testimonio a la humanidad. Bendito sea Yahweh y Yahshua por siempre, un Ejad perfecto y eterno, una sola adoración, alabanza y exaltación al gran Rey de los ejércitos del cielo. Permítame impartir, hermanos, la bendición que la Torá nos tiene reservados para todos los israelitas del mundo. Si usted la quiere recibir, póngase allá sobre sus pies en una actitud reverente delante de Elohim. Esta es la única oración que está en la Torá como una oración de bendición, la llaman oración sacerdotal para el pueblo de Israel. Llevarejeja Yahweh Beishmereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja, Yisha Yahweh Panabeleja Beyasen Leja Shalom.
Que Yahweh le bendiga y le guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti misericordia. Yahweh te muestre su rostro y ponga en ti la shalom de Yahshua Hamashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que esta bendición venga sobre cada uno de ustedes y sobre mí, sobre mi casa, mi familia y mi descendencia, y sobre toda la asamblea Kadoshim de Yahweh. Que seamos todos guardados bajo la Shekinah de su Ruach HaKodesh, y caminemos siempre en la presencia del Santo bendito, desde siempre y para siempre. Dice el libro sagrado, Besamú Shemi al Benei Israel Ba'ani Abarahim, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré a todos. Mis amados, Shalom Ubrahot para todos. Yahweh les guarde y les bendiga. Un Shabbat Shalom. Estas enseñanzas compártanlas, mis hermanos, con todos los que puedan compartirlas. Publíquenlas en sus perfiles, envíenlas a sus contactos, reenvíenlas, multiplíquenlas, háganlas virales, como dicen hoy día, y verán que un alma puede ser rescatada de la oscuridad hacia la luz. Shabbat Shalom para todos mis amados, mil y mil bendiciones. Nos vemos en el próximo Shabbat, el viernes a las 7 de la noche. Shalom, Shalom, Shalom.